¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos al último episodio de Open Minds del 2024 y bienvenidos a aquellos que es primera vez. Ojalá no sea la última vez que los veamos. Entonces hoy vamos a terminar con el episodio de iluminación. Esta serie, como ustedes podrán haber visto, hablamos mucho sobre la mente y cómo otras personas han buscado la forma de cómo manipular, estimular y distraernos a través de los medios de comunicación. Entonces hoy nos toca el tema de control mental. Este tema es mucho que ver, por eso puse a la persona como que dividida en dos, porque así es lo que buscan ellos, buscan programarnos para poder confundirnos y que nosotros tomemos la decisión que ellos buscan que nosotros tomemos. Entonces, recapitulando un poco, nosotros vimos 3 episodios anteriores donde hablamos mucho sobre la distracción, donde se utiliza la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Crear varias personas que todos tienen parte verdad, parte mentira, pero todos van uno en contra otro, como por ejemplo republicanos contra demócratas, Barça, Madrid, pero al final lo más importante es la síntesis, donde ellos mencionan donde el fin justifica los medios. Por eso pongo la imagen del Spider-Man, porque a pesar de que todos se señalan unos con otros, al final son lo mismo. También tenemos la parte de estimulación, donde hablamos de ese episodio del subconsciente y hablamos del periplo del héroe, que fue creado por Joseph Campbell. Que este libro de Joseph Campbell sirvió mucho para escribir las historias de Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos, donde siempre mantiene un héroe, un villano y etcétera, pero con una versión mixeada de lo que es la Biblia. Entonces, por eso es que son un éxito estas películas, porque mantienen ese periplo del héroe. Entonces, esta estimulación a través del subconsciente funciona a que nuestras emociones se apeguen a los personajes y se adapten a esa historia, haciendo que nosotros los creamos como una religión. Por eso al final hablamos de que esto funciona mucho con las marcas, porque nosotros con las marcas debemos no generar ventas a través de la marca, sino crear una religión a través de la marca. Y así es como vamos a lograr un verdadero posicionamiento de marca. Y por último tenemos el miedo, que esta es la parte de la manipulación, que la única forma de manipular es a través del miedo, metiéndole inseguridad, desconfianza o hasta terror a la persona para que la persona tenga que tomar una decisión solo por la emergencia, por la urgencia. Por ejemplo, si hoy les dijeran a ustedes mañana es el fin del mundo, ¿qué harían hoy? Y les apuesto que tomarían un montón de decisiones de consumismo. Estaba viendo el video de un chavo que estaba entre servirse su café y se iba a echar la stevia, y cuando vio que cayó una bomba y toda la gente salía corriendo, todo él decidió dejar la stevia y le empezó a echar todo el azúcar que podía a su café. Entonces eso es interesante porque nosotros reaccionamos de esa forma. Si miramos que las cosas no van a salir como esperamos, pues nos decidimos por otra alternativa, y en este caso esa es la estrategia de juego que utilizan las marcas, creando dialécticas, metiendo miedo a la gente, el miedo de que te vas a enfermar, el miedo de que te faltan vitaminas, el miedo de que te falta, algo en tu casa y tú necesitas tenerlo porque si no, no puedes existir, como una Alexa o lo que sea. Entonces esos impulsos hacen que todo esto sea una manipulación. Pero nos falta último, y es la parte del control mental, ya tener algo programado en las personas. Nosotros logramos empezar a ver un poco sobre este documental Out of Shadows. Si no lo han visto, véanlo. Explican mucho sobre qué fue el programa del MK Ultra y lo que utilizó la CIA en los años 50 para poder programar a la gente a través de la televisión. Por eso en la televisión se llaman programas, porque te programan, y por eso televisión viene de la palabra tell a vision. O sea, ellos te ponen la visión que ellos quieren, te programan y tú actúas conforme a lo que ellos te dicen y te estimulan. Entonces, ¿quiénes fueron los que crearon esto? Fueron la CIA. Nosotros vemos que la CIA estuvieron detrás de esto, o sea, la parte de inteligencia de Estados Unidos decidió hacer eso en la televisión para poder aumentar el consumismo y aumentar su economía. Pero ellos también están detrás de Hollywood. Todo lo que sale, por ejemplo, de las películas de James Bond, todo eso viene de la CIA para hacer ver a los de la CIA como buenos, cuando habían un montón de temas que habían sacado de la CIA que eran malos. Por ejemplo, ustedes saben por qué el caso de... No sé si alguien vio Stranger Things. Levante la mano. ¿No? ¿No lo viste? En Stranger Things tenemos el caso de Eleven. Eleven era el número que le ponían a los niños huérfanos o a los
homeless que encontraban en Estados Unidos, los agarraban y los metían en un laboratorio en el norte de Rochester. En este lugar donde se enfoca la serie, que es en los años 80, era por eso, porque esta gente, como no tenía padres o eran homeless, ¿quién los iba a extrañar? Entonces los utilizaban con estos químicos, les metían LSD, les hacían de todo para poder programarlos, por así decirlo, y ver cómo actuaba su cerebro. Por eso es de que la niña esta de Eleven empezaba a mover objetos y todo eso, porque ella era parte de ese experimento. Entonces, todo lo que nosotros miramos en Hollywood viene de parte de la CIA, pero esta parte de la inteligencia no pueden hacerlo si no es aprobado por los jesuitas. Vimos cómo era que los jesuitas controlaban toda esta parte de la inteligencia, a los masones, a todo lo que nosotros conocemos hoy como el ocultismo, y manejan todo esto. Es más, un chavo que salió de Hollywood que se llama Eli, ese cuate hizo una película que se llamaba Mohamed, pero Mohamed Ali, el boxeador, no sé si él era Mohamed o era como parte del reparto secundario, pero él cuando se sale de Hollywood sale diciendo eso, que si no está aprobado por los jesuitas, ellos no pueden hacer nada. ¿Y de dónde lo sacan eso? ¿Se recuerdan del primer episodio que vimos de los templarios y de los cruzados? Que ellos eran los que tenían el poder bancario y de la Inquisición de esa época, en la época feudal. Después los eliminan porque les encontraron los del Vaticano que ellos adoraban a Baphomet, y Baphomet es Satanás literal. Entonces, supuestamente los deshacen, pero no los deshacen, sino que entre esos se vuelven masones o otros se vuelven jesuitas para seguir utilizando la misma programación que ellos venían haciendo a través de la dialéctica. Entonces, el Vaticano controla a los templarios y a los jesuitas, y en el Concilio Vaticano II, en los años 50, se da origen al MK Ultra. O sea, ¿quién estuvo detrás de todo eso? Por eso es que todos los caminos llevan a Roma. Desde el Concilio Vaticano II podemos saber que Roma ha siempre estado manipulando a través de los medios de comunicación. En el Concilio Vaticano II, en esa encíclica, sale que no puede haber algo que transmita un medio si no tiene la aprobación de un jesuita o un cura. Es más, ustedes pueden preguntar aquí en Guatemala, antes de que se estrene una película, tiene que haber una de Madres Angustiadas, tiene que haber un diputado y tiene que haber un cura para aprobar la película y poner si es rating PG-13 o para mayores de adolescentes o de adultos. Ellos son los que se encargan de poder decir si entra o no la película y con qué rating. Y solo para que veamos un poquito más, porque no solo es solo contarles la teoría, sino también ponerle las fuentes de dónde viene todo esto. Y ahora notan esto, esta es una fuente increíble. Este es Isis, descubierto, revelado, escrito por Blavatsky misma, la autora de la doctrina secreta, y ella dice que los ritos son la descendencia de los hijos de Ignacio de Loyola. El derecho escocés y todos estos creados bajo las instrucciones del general de los jesuitas. Entonces, ¿quién controla la masonería? Los jesuitas, no hay ninguna duda al respecto. Aquí hemos confirmado la inducción del masón caballero templar en los concilios de la dicha orden de caballería, y esperando y confiando que él se humille a sí mismo para obrar para la gloria del IHS, el altísimo y poderoso Dios, y al honor de su marco, lo recomendamos. Aquí está un ritual en la masonería que es totalmente jesuita. Entonces, los jesuitas controlan a la masonería. Aquí hay un templo de masones, este está en Oklahoma, ahí está el IHS, y este es un templo de masones, aquí el IHS, ese es un templo de masones, es una logia. Allí se encuentra el IHS. Todavía hay mujeres de edad, hombres y mujeres en el país, quienes te dirán con grave severidad que si sigues las raíces de la masonería por todas sus órdenes hasta que llegues a lo más alto, a la cabeza masónica del mundo, y descubrirás que el terrible individuo y el jefe de la sociedad de Jesús son uno y la misma persona. James Patron, historiador americano. Hay muchos que dicen esas cosas. Caballeros de Malta. Los framasones están al frente, mientras los jesuitas y sus caballeros de Malta están en el fondo. Los jesuitas controlan hasta a los caballeros de Malta. Ahora, ¿quiénes son ellos?
Bueno, ellos tienen su sede principal en Roma, estos caballeros. Solían estar en una isla, pero aparte de eso, ellos solían ser una orden militar, todavía son una orden militar, son caballeros. Ellos controlan las operaciones bancarias del mundo, la industria para edificios militares en el mundo. Ellos supervisan el banco Chase de Manhattan con todas sus sucursales. Ellos gobiernan sobre todas las comunidades de inteligencia, espionaje como el KGB y la CIA. Todas estas cosas para restaurar la Edad Oscura. Todo lo que les estoy diciendo es una cita. Yo no estoy diciendo nada. No me acusen de decir algo, solo les estoy leyendo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí está la cabeza de los Caballeros de Malta, en aquel entonces en América. Bueno, él ya murió, pero este es Francis Joseph Cardenal Spellman, cardenales de Nueva York, y su sede está en la Catedral de St. Patrick, en diócesis del arzobispo de Nueva York. Hay varios más. Aquí está el Terence Cook, cardenal también. Luego hubo el cardenal O'Connor y ahora hay el cardenal arzobispo de Nueva York, Edward McEgan. Ahora echamos un vistazo a quiénes son los miembros de los Caballeros de Malta. Debe ser interesante. Algunos pasados, algunos presentes. El general Alavena, George Anderson, Arsuberti Bobst, Bonaparte. ¿Le suena ese nombre? Borghese, Bradley, Brady, Pat Buchanan. ¿Le suena ese nombre? James Buckley, Prescott Bush. ¿Le suena el nombre también? Frank Capra, William Casey. ¿Le suena familiar también? De la CIA, Servicio Secreto Americano. Cisneros, Cook, Coughlin, Deloche, Giscard d'Estaing. ¿Le suena familiar? El presidente de Francia. Bill Donovan, Allen Dulles, Avery Dulles, Edward Egan, y ese es por supuesto el cardenal mismo, Franz Egan, John Farrell, Flanagan, Flynn, Jelly, Gann, Gorman, Grace, General Alexander Haig. ¿Le suena familiar? Otto von Habsburg, oh, increíble. Conrad Hilton, Heinrich Himmler, era un caballero de Malta. Edgar Hoover, conocido por la FBI y la CIA. Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Larkin Lerman, Lorenzo Luce, Henry Luce, fundador de las grandes revistas y la revista Time y todas ellas, un gigante de las publicaciones. Quiero hacer un paréntesis ahí. Esta persona que está hablando ahí, él es de Sudáfrica y sacó toda la lista de todos los que conforman los caballeros de la Cruz de Malta en esa época. Y entre esos los más importantes. Y me llama la atención porque aquí puedo ver el nombre de alguien que se llama Roberto Alejo Zarzú. Él era el antiguo presidente de los Caballeros de Malta en Guatemala. Y también, obviamente, toda la familia Arzú ha estado involucrada en la masonería. Entre esos, Álvaro Arzú también. Por eso es de que en cuando empezaron a armar todos los pasos a desnivel, está el nombre del Papa Francisco, aparece la Madre Teresa, aparece todo, tiene con algún un concepto católico. Y no solo eso, sino que hoy en día ya no es Roberto Alejo Zarzú, sino más bien quedaron los sucesores, ahorita son los Hegel, pero ellos, aunque no lo crean, tienen más poder que el mismo presidente del país. O sea, realmente, ¿por qué? Porque Guatemala es un país oficialmente católico. Entonces, nosotros nos dirige más Roma de lo que nos dirigen los propios políticos. Los políticos que tenemos hoy, o sea, puede haber uno izquierda, uno derecha, no importa quién quede, al final los que de verdad controlan el país son todos los que vienen de los de camino a Roma. Y no solo están ellos, van a aparecer ahí Himmler, que fue la mano derecha de Hitler, va a aparecer también ahí Frank Sinatra, o sea, aparecen personas de renombre y que supuestamente todos eran enemigos entre todos en diferentes países durante la guerra, y sin embargo todos ellos eran parte de la Orden de la Cruz de Malta. Entonces todas esas guerras realmente no fueron, por así decirlo, porque uno y el otro es mi enemigo. Fueron consensuadas para poder establecer algunos bienes económicos de algunos bancos que ellos necesitaban crecer en esa época. Entre estos una banca sueca que estuvo apoyando los dos bandos en la Segunda Guerra Mundial, y el clan Rothschild que manejaba toda la banca por medio de los jesuitas también, que era, y lo acaban de mencionar ahí, por el medio del Chase Bank. Es por eso de que ellos ponen las universidades, las principales universidades del mundo son jesuitas o católicas, y las principales que hacen los préstamos bancarios de esas universidades que son hipercaras son los mismos del Chase Bank o otros bancos, son los mismos jesuitas. O sea, ellos mismos son los que te hacen estudiar, pero también te hacen los préstamos.
Ellos son dueños de todo, por eso es que dicen que el Vaticano tiene un valor incalculable de su moneda. Por eso ellos están en superávit, debido a que en todos los gobiernos, en cada país, ellos no pagan impuestos, porque no se pagan impuestos ni por tener instituciones educativas ni por tener iglesias. Y qué casualidad que ellos tienen universidades de prestigio y tienen iglesias por todo el mundo. Entonces así es como ellos realmente hacen dinero. Entonces solo vamos a terminar de ver el listado. McDonald, Manhattan, usted los nombra todos ellos. O'Neill, Ortiz, Franz von Papen. El asistente que trabajó con Adolfo Hitler, Franz von Papen. Perón, Roca. La lista continúa más y más. Frank Shakespeare, Martin Shea, hasta Frank Sinatra fue un caballero de Malta por su propio interés. Entonces hay hombres prominentes quienes son caballeros de Malta. Entonces, todo este control mental viene desde una estrategia que ellos implementaron, y esta se llama la guerra de los santuarios. ¿Por qué la guerra de los santuarios? Porque este es el santuario que nosotros tenemos en la Biblia, que nosotros siguiendo los pasos, que lo vimos durante todos los episodios, desde que empezó este año hasta ahorita el último, si nosotros seguimos todos estos pasos, nosotros entramos al reino de los cielos. Pero hay otro santuario que se parece mucho al bíblico, que es el romano. Este romano está compuesto por todas las iglesias, los gobiernos y las logias masónicas que tienen las mismas cosas que el bíblico, sin embargo es, por así decirlo, la contraparte. Por eso es que hay otro macho cabrío, pero este otro macho cabrío que no es el de Cristo, sino más bien es Satanás, este también se hace pasar por Cristo, y ya vimos la vez pasada que era un Cristo solar. Entonces nosotros tenemos que saber en cuál de los dos bandos queremos estar, si queremos estar de este o de este, o a veces los ateos que están en medio, ¿verdad? Que ellos no creen ni en uno ni en el otro, sin embargo siempre quedan fuera. La única forma de poder ser salvos es entrando a este santuario y haciendo todo lo que muestra esos procesos que lo encontramos en la Biblia. Pero hay que tener mucho cuidado porque nos pueden engañar con este otro, que esa es la parte bien compleja. Entonces, veamos este versículo que dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? La pelea no es entre nosotros, está diciendo, no es entre políticas, no es entre quién le va a Cristiano y quién le va a Messi, no es entre gente como nosotros, no somos entre los comunes como nosotros. Estamos hablando de huestes espirituales, estamos hablando de demonios que habitan con nosotros y que esos son los que están haciendo que la gente se meta dentro del espiritismo, les den los consejos, les den la tecnología para que se adapten a este mundo moderno por querer tener poder, y esos son los que nos están haciendo caer en un engaño para que no creamos en el Cristo de la Biblia, sino que creamos en el Cristo romano, que va a venir por de todas formas, o en el Cristo solar, porque todas las religiones paganas adoran al sol. Entonces, ¿qué método utilizan los jesuitas para el control mental? Entonces les presento este libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro es uno de los más famosos y se utiliza mucho también en el área de marketing, de administración y todo eso, porque ayuda a crear una buena marca y a crear muy buenas estrategias. Entonces, ¿quién fue Sun Tzu? Él ha tenido un impacto significativo en la historia y culturas de China y de Asia, tanto por escribir El arte de la guerra como por ser una figura histórica legendaria. Fue un general militar al servicio del rey Elu de la región de Wu, que vivió por el año 544 a 496 a.C. ¿Qué quiere decir? Se dice que puede que sí existió o que no existió. O sea, algunos lo tienen como un personaje ficticio, otros sí lo tienen como que realmente existió. Lo interesante fue las bases fundamentales de su estructura del libro. Es impresionante cómo estructuró todo para poder ser uno de los mejores guerreros. Muchos de los mejores generales que han existido en la historia, como Napoleón Bonaparte, como Joseph Goebbels, como, no sé, alguna otra persona que a ustedes se les ocurra, famosa, ellos son generales que fueron importantes para las guerras. Sin embargo, en el libro de Sun Tzu dice que el principal general nadie lo debe de conocer, pero sí sabes cuándo recibir las órdenes de él, como así. Entonces, Sun Tzu llega a este reinado y este rey de Elu está como muy preocupado porque lo van a invadir y no tiene un ejército preparado. Solo tiene campesinos y como solo su guardia real. No tiene como cómo contrarrestar a los demás ejércitos que lo van a empezar a invadir.
Entonces viene Sun Tzu y le dice, mira, yo puedo hacer que ganes cualquier batalla y hasta puedo hacer crecer tu imperio. Y el otro así como se ríe, ¿verdad? Así como, ¿cómo así, verdad? Basta, bueno, como estaba desesperado, dice, te voy a garantizar eso. Y le dice él, sí, solo que con una condición. Me tienes que dar todo el poder al mismo nivel que tú lo tenés. Entonces, porque así no le podía hacer nada al rey, ¿verdad? Entonces el rey en su desesperación dijo, va, está bueno, te doy todo el poder que necesitas. ¿Cómo vamos a comenzar? Primero que todo me vas a tener que dar a tus concubinas, o por así decirlo, a sus prostitutas que tenía el rey, y necesito poner a dos de las principales. Y él le dice, te voy a dar a 2 de mis principales amantes, que son las que más quiero yo. ¿Va? Entonces él las puso de líderes y creó 2 grupos. Entonces puso a los 2 grupos, los dividió. Entonces le dice una, tú vas a ser el líder del grupo 1 y tú vas a ser el líder del grupo 2. Y les dice, y cuando suene el tambor, a la primera vez ustedes voltean a la derecha, solo que suena una vez. Si suena 2 veces, voltean a ver a la izquierda. Si suena 3 veces, regresan a su posición. ¿Estamos claros? Todo el mundo dice, sí. Ok, empiezan. Tocan la primera vez el tambor y todo el mundo empieza a voltear para todos lados y las mujeres se empiezan a matar de la risa, se caen, etcétera. Entonces él viene tranquilamente, bien respetuoso, viene y dice, no, miren, vamos a volver a empezar. Otra vez, ahorita marca el tambor y todas tienen que voltear a la derecha. Otra vez se vuelven a desorganizar. Y así estuvo probando muchas veces hasta que llegó al punto de decir, bueno, ya que no me van a hacer caso, entonces voy a agarrar a sus principales líderes, que venga aquí la de grupo 1 y la de grupo 2, y les voló la cabeza enfrente de todas. Entonces, en el momento en que decapita a ellas, viene él y vuelve a empezar. Ok, cuando suena el tambor, necesito que todas giren a la derecha. Suena el tambor y todas, sin confundirse, giraron a la derecha. Si se dieron cuenta, él utilizó una gran estrategia, que fueron los que fuimos viendo durante toda esta serie. Una distracción, la dialéctica. ¿Por qué? Porque el rey estaba muy enojado cuando él le mataron a sus amantes. Entonces él dijo, yo quiero matarte a vos. Y él dice, no me puedes matar porque me diste el mismo poder que vos tenés. Entonces él se quedó así como, y aunque estuviera angustiado, todo eso lo hizo ganar guerras al final al rey. Entonces es bien interesante esa historia porque al final los dos tienen un poder donde parecieran ser enemigos porque le mató a sus amantes. Sin embargo, son del mismo equipo. Se creó una dialéctica. La estimulación fue por medio del sonido, del tambor. Entonces, ustedes a veces no pueden recatar una orden porque no está la persona que los lidera a ustedes. Por ejemplo, su general. Pero, ¿qué pasa si ustedes escuchan algo que le recuerda a su general, como el tambor? Ustedes ya saben cómo actuar a pesar de que ustedes no conozcan a su general. Así se mueve mucha gente. Eso es programación, estimulación del subconsciente. Y por último, ¿qué hace que uno obedezca? Es la manipulación a través del miedo. Entonces, utilizando esas 3 estrategias, así es como ustedes van a poder lograr, digamos, utilizando marcas, pueden lograr hacer que su marca pegue, haciendo que nadie sepa quién es el dueño de su marca, porque ese fue el problema de Steve Jobs en el momento que murió. La bolsa de valores de Apple cayó no sé cuánto porcentaje y eso perdieron millones de dólares, solo por la muerte de Steve Jobs, porque la persona estaba muy anclada a la marca. Entonces lo mejor es no saber quién es el dueño de la marca. También la estimulación. Ustedes, una canción que se acuerden de Apple, para mí yo me recuerdo primero la de Jet, la de Are You Gonna Be My Girl, porque esa fue con la que anunciaron el iPod. Pero yo me dice, empezar una canción de McDonald's, por ejemplo, me recuerdo de pa. O sea, cada una de esas canciones o cada uno de esos 2 jingles logran estimular a la persona, y no solo eso, sino que también el antojo emocional. Y por último, el miedo. ¿El miedo de qué? Por ejemplo, si yo sé que me voy a enfermar por algo, o la gente que sabe que se va a deshidratar, ya sea por X razón, y se fueron al puerto y dicen, voy a llevar un hidravida por si las moscas, por el miedo a estar deshidratado, ya sea por la insolación o por otras causas. Entonces, esto es interesante porque Sun Tzu, a pesar de que fue un libro que se creó antes de la época de Cristo, ella había desarrollado lo que se llamaba el condicionamiento mental. ¿Cómo funciona? Un buen ejemplo para explicar el condicionamiento mental es el cuento de la barracuda y el caballo de mar. ¿Qué pasa? En una pecera metieron una barracuda y un caballo de mar. La barracuda ve al caballito de mar y se lo va a comer, pero le pusieron un vidrio
que para la barracuda no existe. Y en el momento en que quiere atacar al caballo de mar, rebota. Y lo vuelve a hacer y hasta la tercera vez se da cuenta que es imposible. Y dice, no me lo va a poder comer. Y una de esas viene alguien y quita el vidrio y espera a que se coma el caballito de mar. Lo interesante es que ya la barracuda ya no decide comerse el caballito de mar. Porque para la barracuda sigue existiendo ese vidrio. Ya está condicionada, ya está programada. Y eso solo lleva un gran proceso donde se necesita tiempo para hacer eso. Entonces eso se le llama un proceso de engaños y tiempos. Donde, si ustedes se recuerdan bien, Joseph Goebbels, que fue una de las personas más importantes de la propaganda nazi, él decía, repite una mentira 1000 veces hasta que sea verdad. O sea que la gente al momento de estar escuchando la misma mentira todo el tiempo, se la paran creyendo. Y la otra es el condicionamiento mental injustificado, como es la ley del sándwich. Ustedes utilizan algo que sea falso con algo verdadero y algo falso. ¿Qué quiere decir? Hay gente que se va a comer esto siempre y cuando tenga un porcentaje de algo verdadero. Y mientras no se cambie durante un buen tiempo y se repita más de 1000 veces, la gente se lo para creyendo. Y ya cuando ya pasa segunda, tercera, cuarta generación, ya lo consideran una verdad. Uno de esos ejemplos es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución sigue siendo, hasta el nombre dice teoría, es una teoría, no es real. Pero la gente ya lo afirma como que si así fuera, como que el Big Bang, y el que inventó el Big Bang fue un sacerdote jesuita, lo pueden investigar. Entonces, ¿cómo le vas a creer a un sacerdote jesuita que se inventó el Big Bang cuando supuestamente debería de poner primero al creacionista, que en este caso es Dios, ¿verdad? Entonces, para que se den cuenta, en el año 0 todo el mundo sabe la verdad, pero para el año 10, alguien sutilmente mintiendo esta ley del sándwich va a lograr creerse poco a poco una mentira gradualmente. Entonces este proceso de engaño lo vamos a poner con un pequeño ejemplo. Presten atención porque se pueden perder aquí. Donde en el año 0 la verdad es, la niña rubia usaba un suéter de algodón color azul mientras saltaba la cuerda de color verde. Entonces aquí está confuso porque ya tenemos dos colores y por el cambio de un color ya el cuento es falso. Entonces a los que son defensores de la verdad van a decir siempre que el suéter es de algodón. Pero en la mentira miren solo cómo sutilmente se cambió algo. La niña rubia usaba un suéter de lana, ya no es de algodón, color azul mientras saltaba la cuerda de color verde. Entonces este pequeño porcentaje de mentira igual la gente te lo va a comprar porque al parecer el contexto no cambia, ¿no? Pero poco a poco sutilmente van metiéndole más mentira. Entonces los defensores de la mentira van a decir el suéter es de lana, no de algodón. Pero hay otros defensores que se hacen pasar de los que dicen la verdad, pero en vez de cambiarle, o sea, dicen el algodón también, solo que ahora le meten más mentira a lo que ya era mentira. Entonces dice, la niña del chaleco de algodón color rojo y los que creen que es de lana deben morir. Y todavía es extremista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente que defiende esto los van a confundir con estos, a los extremistas. Entonces, cuando a ti te asocian con estos, ya se creó una dialéctica. Estos son más pacíficos, a pesar de que viven una mentira, y los que quieren defender la verdad los están comparando con los extremistas. Entonces los están metiendo en el mismo caldo cuando realmente son personas totalmente diferentes, pero ese es el problema y esos a los que hoy les llaman a los conspirativos. Porque se crean fumadas de teorías conspirativas metiendo cosas que sí son verdaderas, pero con mentiras demasiado extraordinarias que hacen ver a los defensores de la verdad como que estuvieran locos. Entonces ese es el proceso del engaño y de tiempos. Si se dan cuenta, utilizando el mismo ejemplo de la niña del suéter azul, cada año, cada 10 años se le va incorporando más mentiras y más mentiras y más mentiras, hasta que en el año 100 ya es difícil identificar quién dice la verdad y quién miente. Por ejemplo, ¿cuántos creen que la gravedad realmente existe? La mayoría, ¿no? Ustedes pueden investigar y dicen que todavía no es comprobable el tema de la gravedad. Lo afirmamos porque al final en la fórmula nos funciona en la física. Sí. Y hasta cambia por cada una de las regiones, fíjate. Por ejemplo, creo que en Guatemala era 9 punto algo, pero en otros, el promedio, cabal. Pero ustedes van a otros países y va cambiando ese número
pero es porque también tenemos el tema de la densidad. Pero la densidad sí es algo que existe y se puede comprobar. Entonces, es mejor utilizar la fórmula con densidad que con gravedad, porque la gravedad todavía te puede dar muchas variables y hasta el día de hoy no se puede comprobar ni se puede crear gravedad. Porque dicen de la existencia de la gravedad, sin embargo, es algo invisible de lo que creemos. O sea, le tenemos fe a algo que probablemente no exista y que simplemente nuestros cuerpos están aquí retirados por el tema de la densidad. Entonces, eso es un ejemplo que les puedo poner porque es algo que ya lo creemos hoy en día y que todavía no hemos podido llegar a una conclusión a eso y ni siquiera están poniendo esfuerzos para llegar a esa conclusión, cuando deberíamos de buscar la forma de que todo sea 100% comprobable. Entonces ese es el único tema, y no me van a creer loco por lo de la gravedad, yo creo en la gravedad, pues, pero a lo que voy es, ¿cómo es posible que todavía hay cosas que todavía no lo hemos podido comprobar al 100% y las afirmamos? El problema está en afirmarlo, más bien decir, mira, yo que considero que podría ser la gravedad, eso sería como que la forma más humilde de decirlo, a decir, es que por la gravedad pasa eso. Entonces, el afirmarlo al afirmar algo que todavía no tenés cómo defenderlo, ese es el problema y eso no es justificable. Entonces lo mismo va a seguir pasando con un montón de mentiras que nos han lamentablemente enseñado mucho en las escuelas y en los colegios, y eso podría llegar a causar que al final de los tiempos, por eso es que dice en Apocalipsis, muchos caerán en el engaño de Satanás y pocos serán los salvos, porque muchos habrán caído en las mentiras que nos han vendido, y porque no solo es una mentira, son miles de mentiras. Entonces, un ejemplo así bien sencillo, hoy que me pasó, Iván, un dato bien interesante, es con la película del Mago de Oz, por ejemplo. En el año de 1939 tenemos a una bruja bien fea, bien mala, horrible. Después vemos en el 2013, ya la vemos un poquito más depilada, más bonita. Y ahorita en el 2024, pues ya miramos a un personaje que al parecer no es tan mala. Y se justifica que ella, el por qué fue mala ella. Pero realmente es una persona buena y a la buena ya la hacen ver como que fuera la mala. Ese es el claro ejemplo de que van un proceso de cambiándonos de idea sobre las cosas que antes nosotros sabíamos que era correcto o incorrecto. Hoy nos están diciendo, no, pero tal vez lo incorrecto sí es correcto. Cuando realmente decís, ¿cómo es posible que me estén mezclando las cosas cuando ya teníamos un rumbo y estamos simplemente retrocediendo en el error? Y es lo mismo que lo hacen con las películas, con todo lo que acabamos de ver ahorita de la programación. Y así es como nos programan hoy en día. Nos dicen mentiras para que nosotros caigamos en esa percepción, se vuelva algo nostálgico, se vuelva una tradición, y al momento que tengamos hijos y nietos, ellos van a caer en otras mentiras mucho más fuertes de las que nosotros tenemos y ya ni siquiera van a creer en nuestra fe y se van a ir perdiendo. Entonces, por eso es importante que sepamos quiénes son los que están detrás de todo esto. Y esos son los únicos 3 presidentes que alguna vez han sido nombrados caballeros. Sí. Mostraremos un pequeño video sobre todos los signos y lo que significan, y habrá gente que critica, pero ¿sabes qué pasa? Si algo es tan descarado a simple vista, tal vez la gente debería ser consciente de ello una vez más. Sí. Y aquí tienes las ilustraciones de los apretones de manos secretos que parecen familiares. Y este es el signo del maestro del segundo velo, puramente masónico. Esto es algo que tú no vas a encontrar a primera vista. Y así es como ahora lo demuestran de manera pública. Así que cuando veas esto, o esto, sabes con certeza de dónde viene y a quién pertenecen. Mira a Kramer en la portada de la revista Francmasón de circulación privada, oficialmente un masón como su hermano Tony Abbott, y está haciendo esto.
Entonces, para ir finalizando, ya que vimos que a pesar de que habían presidentes ahí, estaba hasta el de Norcorea, por ejemplo, y supuestamente andan peleando en contra del mundo, en contra de Estados Unidos, etcétera, pero al final todos están en el mismo grupo de lo que fueron antes los templarios, y al final todos trabajan bajo el mando de Roma. Todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a una oración solar. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso. Hay que dividir esos dos santuarios que les presenté hace poco, saber identificarlo, porque eso va a ser nuestros filtros para poder tomar buenas decisiones y seguir el camino a Cristo y no perdernos en unas falsas doctrinas o falsas adoraciones donde nos puede hacer perder nuestra salvación. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 6, 14, 15 como reflexión de esta noche? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Lo más importante aquí y resaltar luz con las tinieblas. Hay gente que quiere mezclar ambas. Así como yo soy una buena persona, pero pertenezco a una logia masónica. Entonces es como, no puedes ser las dos. O sos de un lado o sos del otro, pero no puedes quedar en medio. Porque si quedas en medio, como vimos en el santuario anterior, si ustedes quedan en medio, igual quedan fuera. La única forma de ser salvo es creyendo en Cristo. Este es el primer paso. Por eso el ladrón de la cruz se salvó, porque le dijo, acuérdate de mí. Él creyó. Él metió aquí el pie y se salvó. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos de creer y nos quedamos en la incredulidad? O peor aún, nos metemos donde está la élite, donde ellos tienen todo el poder del mundo. No ganamos nada. Ganamos aquí, pero no ganamos en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Pues ya saben todo, ¿verdad? Entonces, ahí sí que terminamos la serie, terminamos el año. Todo este año se trató de todos los engaños, el filtro de los engaños, que es el santuario. Y por último, cómo juegan con nuestra mente, porque la batalla, como decía ahí, no es entre carne y hueso, es una batalla mental. Yo lo sé porque soy mercadólogo, sé cuáles son las estrategias de mercadeo y de manipulación para la gente para crearles necesidades, estereotipos, estimularlos y que generar una compra. No es que sea tan malo, es malo solo si lo que estoy vendiendo le hace un daño a las personas. ¿Y cuánto no consumimos cosas que nos hacen daño? Pues solo miren la comida. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y lo más importante es que ahorita, ni yo me lo creo, pero ya tenemos 2 años de estar en Open Minds. Entonces, ahí sí que vamos a celebrarlo hoy. Vamos a ir a una cenita aquí en Fontavela, Tre Fratelli, si se apuntan. Y convivir un poco para celebrar esto. Entonces, no sé si hay una pregunta, alguna duda. Bueno.